Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy miércoles 5 de octubre de 2025, titulada La Puerta de Esperanza. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por darnos este nuevo día y por tener la oportunidad de poder continuar estudiando su palabra. Le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe en este repaso y nos enseñe a ver sus planes aún en medio de nuestros errores. Háblenos a nuestros corazones para que podamos entender que usted siempre tiene una puerta de esperanza. Guíenos, Padre, y que todo lo que aprendamos hoy pueda fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en usted. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. A veces la vida nos sorprende con momentos que parecen el final. Momentos en los que nosotros sentimos que ya no hay salida, que fallamos demasiado o que la oportunidad se cerró para siempre. Así se sintió Israel después de su derrota en Ai, confundido, avergonzado y sin entender cómo seguir adelante. Pero Dios no escribe finales donde nosotros vemos puntos suspensivos. Él aparece en medio del desánimo con palabras que cambia todo. No temas ni desmayes. Levántate, Josué 8:1. Esa frase marcó un nuevo comienzo para el pueblo de Dios, porque el mismo lugar donde cayeron se convirtió en el escenario de su resurrección, de su restauración. Y esa es la esencia de nuestra lección de hoy. Descubrir que Dios puede abrir una puerta de esperanza justo donde creíamos que todo había terminado. Hoy no repasaremos solo una historia antigua, sino una promesa viva, que cuando caminamos con Dios no hay fracaso que Él no pueda redimir, ni situaciones que Él no pueda usar para levantarnos y darnos un nuevo propósito. Después del fracaso de Israel en la batalla de Ai, debido al pecado de Acán en Josué 7, Dios le da una nueva estrategia a Josué y al pueblo para retomar a Ai, y está en Josué 8:1. Dios les dice: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. Israel sigue las instrucciones, prepara una emboscada, provoca que los de Ai salgan de la ciudad y la toman. Josué 8, versículo del 2 al 19. La victoria se presenta como obra de Dios, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. El 8:7. La puerta de esperanza. Nombre o el tema, puerta de esperanza, apunta a que aún después del fracaso, en este caso Israel perdió en Ai la primera vez, Dios puede abrir nuevas oportunidades. El valle de Achor, que significa angustia, se convierte en una puerta de esperanza. En otras palabras, lo que parecía derrota, desánimo o reproche, angustia, puede transformarse en apertura, restauración, en avance gracias a Dios. Reconocer tus fracasos o momentos de caída. Israel tuvo que enfrentar la consecuencia del pecado de Acán, lo que provocó derrota, pero no se quedó allí. Dios te llama a levantarte, a seguir con Él. No temas ni desmayes. La esperanza no está en nuestra fuerza, sino en la de Dios. Permitir que Dios actúe. La victoria final no era solo la estrategia humana,
sino que Dios entregó la ciudad a Israel. Aprovecha la puerta de esperanza cada día. Cada día nuevo es una oportunidad para restauración, para caminar en victoria. Esto aplica a tu discipulado. Puede ser al ministerio o a las relaciones, porque no importa cuánto hemos fallado, con Dios podemos abrir puertas nuevas siempre. ¿Cuál puerta de esperanza necesito abrir en este momento de mi vida? ¿Me he quedado en el valle de la angustia, lamentando la derrota, o estoy dispuesto a levantarme con Dios? ¿Estoy confiando en mi propia fuerza o en la promesa de Dios? Yo la entregaré en vuestras manos. Como ministerio, por ejemplo, en el ministerio del Departamento de Jóvenes, ¿cómo podemos ayudar a que ellos puedan ver que Dios puede transformar fracasos en oportunidades? Josué 8 del 1 al 29. ¿Qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? Esta pregunta es muy profunda porque Josué del 8 del 1 al 29 es una de las escenas más poderosas de toda la historia de Israel sobre la restauración después del fracaso. En el capítulo anterior, en el capítulo 7 de Josué, Israel sufrió una derrota humillante en Ai. ¿Por qué? Porque hubo pecado oculto. Acán había tomado lo que Dios le había prohibido. El resultado fue trágico. La presencia de Dios se apartó de ellos y del pueblo. El pueblo fue vencido fácilmente. Sin embargo, una vez que el pecado fue confesado y eliminado, Dios volvió a hablar con Josué. Josué 8:1. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Esta frase marca el renacer de la esperanza. Donde hubo vergüenza, ahora hay promesas. Dios convierte el fracaso en oportunidad. Esta historia nos enseña que el fracaso no tiene la última palabra cuando hay arrepentimiento y cuando hay fe. Dios no desechó a Josué ni a Israel. Él los levantó, los animó y le dio una nueva estrategia. Dios no solo perdona, también restaura la confianza. Dios usó el mismo lugar de derrota como escenario de victoria. Israel fue vencido en Ai la primera vez, pero regresó al mismo sitio con la guía de Dios y obtuvo la victoria, obtuvo el triunfo. Lo que antes fue símbolo de vergüenza se convierte en testimonio de gracia. La victoria fue total, pero con humildad y obediencia. A diferencia de la primera batalla, donde actuaron sin consultar a Dios, ahora siguieron cada instrucción divina. Lecciones espirituales para nosotros hoy. Dios no descarta a los que caen, sino que le ofrece una puerta de esperanza. En la vida cristiana, la derrota no es el final, sino oportunidades para crecer en obediencia y en fe. La restauración comienza cuando nosotros reconocemos el error. Israel tuvo que enfrentar el pecado de Acán antes de poder avanzar. La gracia no ignora el pecado, lo limpia y luego los levanta. Dios usa las heridas del pasado para formar carácter. Israel aprendió que la verdadera fuerza no está en la estrategia militar, sino en depender totalmente del Señor. A veces Dios permite caída para enseñarnos a confiar en Él por completo, plenamente. Tus batallas, tu valles de derrota puede convertirse en tu puerta de esperanza. Como dice Oseas 2:15, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Acor significa angustia.
pero Dios puede convertirlo en un lugar de bendición. Si has fallado o has perdido una batalla espiritual, no es el fin. Dios puede escribir una nueva historia en el mismo lugar donde fracasaste. Él no solo te restaura, te dirige, te da nuevas estrategias, nuevas oportunidades y un nuevo propósito. Cada derrota puede ser una lección que abra una puerta de esperanza. Si permite que Dios sea el que guíe tus próximos pasos, ya vimos que Josué enseña sobre cómo Dios puede convertir el fracaso en esperanza, pero ahora podemos abundar en un aspecto más profundo que muchas veces pasa desapercibido en la lectura común. En Josué 8 del 1 al 29 está todo este estudio que estamos haciendo hoy. El liderazgo redimido de Josué. Después de la derrota en Ai, Josué quedó desanimado, incluso confundido. Josué 7, 6, 9. Pero en el capítulo 8, Dios lo levanta con una frase clave: no tema ni desmaye. Dios no solo restaura al pueblo, sino también al líder. Esto nos enseña a nosotros que los líderes espirituales también fallan, pero cuando vuelven a escuchar la voz de Dios, pueden ser usados aún con mayor sabiduría. En el ministerio, el liderazgo no se mide por no caer, sino por cómo te levanta con humildad y sigue escuchando la dirección divina. La estrategia divina cambia según la circunstancia. En Jericó, Dios usó una estrategia milagrosa: rodear los muros. En Ai, la estrategia fue táctica y militar, una emboscada. Dios siempre repite métodos, pero sí mantiene su propósito. A veces obras con milagros, otras veces te pide actuar con inteligencia, planificación y disciplina. Esto nos enseña que la fe no anula la acción, sino que la guía. En nuestra vida espiritual debemos estar abiertos a que Dios cambie la manera en que obra. No porque Él cambie, sino porque Él adapta sus métodos a nuestro crecimiento. La obediencia como la clave de la restauración. En este capítulo, todo Israel obedece paso a paso las instrucciones que Dios les dio. Ya no hay presunción ni confianza humana. La obediencia no es castigo, es protección. El fracaso anterior les enseñó que cada detalle importa cuando seguimos a Dios. A veces Dios nos repite lecciones hasta que nosotros aprendemos a escuchar sin discutir. Dios no borra las consecuencias, pero sí transforma su sentido. Después de la victoria, Josué ordena quemar la ciudad y colgar al rey de Ai. Josué 8 del 28 al 29. Podría parecer severo, pero es una lección visual. Israel debía recordar de dónde Dios lo había sacado y no repetir el error del orgullo. Dios puede perdonarte y restaurarte, pero también usa las huellas del pasado como recordatorio de su fidelidad. Tus cicatrices espirituales no son vergüenza, son testimonio. La restauración colectiva no solo es individual. El pecado de Acán afectó toda la nación y la restauración también involucró a todos. Dios manda que toda la gente de guerra suba a Ai. Versículo 1. El crecimiento espiritual no es solo personal, sino comunitario. Cuando la iglesia o grupo aprenden juntos de sus errores, se fortalece la unidad. En la vida de iglesia, no debemos señalar a quien cayó, sino ayudarle a que todos avancemos en obediencia y en fe. Dios honra las segundas oportunidades. Cuando Dios dice no teman, está dándole un nuevo comienzo. Él no solo definió su error, sino su disposición a seguir adelante.
En Cristo, la segunda oportunidad no es menor, a veces es más gloriosa para renacer en la humildad. Dios no se cansa de abrir puertas de esperanza a quienes se levantan confiando en Él. Josué 8 no es solo un relato militar, es una parábola viva de evangelio de la resurrección. El pecado trae derrota, el arrepentimiento trae perdón, la obediencia trae victoria y la victoria abre una puerta de esperanza para nuevos comienzos. Mis queridas familia en Cristo, la historia de Josué, capítulo 8, no termina con una victoria militar, sino con una lección espiritual eterna. Dios nunca deja cerrada la última puerta para sus hijos. Cuando el pueblo de Israel creyó que todo estaba perdido después de la derrota en Ais, Dios no lo desechó, los levantó, lo reorientó y los llevó a conquistar en el mismo lugar donde habían caído. Esto nos enseña que la gracia de Dios no se acaba donde fallamos, sino que ahí mismo comienza su poder transformador. El Dios que estuvo con Josué también está hoy con nosotros, con los que luchan por levantarse, con los que por lo que sienten vergüenza por el pasado, con los que se cansaron de intentarlo y con los que simplemente necesitan una señal de esperanza. Cada uno de nosotros tiene un ay, ese lugar donde alguna vez fracasamos, nos equivocamos o dudamos, pero Dios en su misericordia te dice hoy como le dijo a Josué, no temas ni desmaye, levántate. Él quiere que entienda que tu historia no termina en la derrota, sino en la obediencia, que el valle de angustia puede transformarse en una puerta de esperanza si decides volver a confiar en Él. Hoy Dios nos invita a mirar más allá del error, más allá de las heridas, más allá de las caídas y ver la puerta que Él ha abierto para cada uno de nosotros. A ti que te sientes cansado, Dios te ofrece renovación. A ti que perdiste algo importante, Dios promete restauración. A ti que te preguntas si todavía hay propósito, Dios te dice sí, que aún hay promesas, aún hay batallas por ganar, aún hay victorias que celebrar. Amén. Y yo me quedo con lo que le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes, levántate. Que cada día, aunque nos tropecemos, aunque caemos, yo te digo, como Dios le dijo a Josué, levántate, no desmaye. Que cada uno de nosotros siempre tenga eso en su mente, que siempre van a pasar situaciones, siempre nos vamos a caer, pero van a haber derrotas, pero siempre Dios está ahí, Él no falla, Él nos sostiene. Y cada vez que caigamos nos vas a levantar. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Señor, le damos gracias. Gracias porque sus planes no se detienen cuando nosotros fallamos. Gracias porque en sus manos nuestra derrota se convierte en nuevas oportunidades. Hoy abrimos nuestro corazón para cruzar la puerta de esperanza que usted ha puesto delante de nosotros. Denos fe, Padre, para levantarnos, humildad para obedecerle y valor para seguir adelante con usted. Padre, queremos cruzar con usted esa puerta de esperanza. Tome nuestras caídas, nuestros temores, nuestros errores y transfórmelos en victoria para su gloria. Enséñenos a levantarnos confiado en sus promesas, porque sé que en sus manos
todo obra para bien. Todo nuevo comienzo es posible. Ponemos este día en sus manos también, Padre, para que todo lo que hagamos sea para honrarlo y glorificar su nombre, para su gloria y su honra. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y recuerde que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz y maravilloso día. Hasta mañana. Dios les bendiga.